Una de las grandes ventajas de las desventajas del modelo virtual es el problema del Internet. Pero también una de las grandes ventajas, si lo sabes hacer, es grabar las sesiones. Entonces, eso significa que si por alguna razón no pudiste llegar a tiempo, o se te desconectó el Internet, o se te acabaron los datos, o lo que tú gustes, este, tú puedes entrar. Ya ven que ayer les pasé la liga a mi canal. Entonces, yo creo que hoy en la tarde empiezo a hacer las listas. Tú puedes ver la repetición en YouTube. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, algo no le entendiste, o te fuiste a desayunar, o fuiste al baño, lo que tú quieras, pues ves la repetición, ¿no? Ves en la grabación y ya la bajas cuando tú quieras. Y eso es importante porque de alguna manera nos educa, o este, nos ayuda a entender que no, que hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que esa es como empezamos la primera unidad. La primera unidad, Ve, ¿sí? ¿Qué pasó? disculpe, tengo un compañero que no lo tiene agregado en el grupo de Teams. Mandé la Ah, solicitud, hace un momento acaba de mandar la solicitud de que lo agregue. Dice el mensaje ahí de la aplicación que tiene que aceptarlo usted. Bueno, el sí, hoster, no sé cómo me lo envió porque no lo tengo en el chat. Mm, Y sí mira, estoy compartiendo pantalla y no me ha llegado nada de... ajá. ¿Sí lo ves? Sí, estoy viendo su pantalla. Y no tengo ninguna solicitud de... ¿No salen los equipos? En el grupo de No, su grupo. eso tendría que ser porque puedo verlo en general. Ajá. ¿No ¿Qué será pasa? en actividad? Buena No, actividad, sí. no tiene nada que ver con eso. Sí, porque mira, aquí tampoco en lo general, tampoco, tampoco se Ajá. ve. Sí. ¿Sí me explico? Si no hay una manera que usted la pueda agregar, Ah, sí, claro que lo puedo agregar, nada más que necesito el nombre completo y si preferencia el número de control, si es que hay varios con el mismo nombre, el ¿no? correo, ¿no? También con el correo se puede. Con el correo de la institución también lo puedo agregar y Sí. no hay ningún problema, Si pero lo, la pregunta es si de quiero, que si tiene que ser ahorita. es que como no está en la clase, no pues se puede unir a la clase ahorita. Ah, bueno, sí, es lo que te digo, voy a grabar la clase y la puede ver después. Ah, ok. Entonces déjale escribo el correo aquí por mensaje para que lo agregue después de clase si O quiere. que me mande un mensaje y dile que a las 12 lo doy de alta y que esta la vea después en YouTube. Que es Sí, lo que les está bien. estoy comentando, ¿no? De que, sí, porque ayer, que fue el primer día, mínimo fueron unas 5 o 6 personas que fueron así. Y todas las mandé hasta después de las 12 porque si no, pues me paso las clases en eso, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos. En el material se divide en dos partes, que es el material de apoyo y es las prácticas. En el material de apoyo, bueno, pueden ver las presentaciones. Eh, los materiales de clase, creo que vienen prácticas. Si no vienen las prácticas, vienen esto. Ajá. Ok. Este, empezamos con la primera unidad, ¿sí? Digo, si hay mucho material de apoyo. Obviamente no lo vamos a ver todo. Básicamente la idea aquí es que ustedes a partir de esto puedan desarrollar para todas las materias que siguen, ¿sí? Y bueno, a partir de eso ya les serviría más, ¿no? Ya podrían hacer muchas más cosas. Este, Primera parte, ¿qué son los sistemas numéricos? Los sistemas numéricos en realidad ustedes, pues desde la primaria ya lo vieron, ¿sí? Un sistema numérico no es otra cosa de que cómo contamos, ¿sale? Entonces, que yo recuerde, bueno, no sé si los programas de estudio también ya cambiaron, pero ustedes recordarán que en la secundaria algo así les enseñaron sobre los sistemas egipcios, el sistema griego, los sistemas chinos para contar, el sistema babilónico, el maya, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Ok? Entonces, eso significa de que no hay una sola manera de contar, hay muchas maneras de contar. Y bueno, en el caso de los compañeros de sistemas, es muy importante que entendamos el concepto de, o sea, además de que se utilicen varias ramas de la computación, las diferentes maneras de contar, algo que es súper importante es el concepto de que puedan, le llaman multiplataforma, o sea, que puedas cambiarte de contexto. O sea, por ejemplo, el semestre pasado, uno de sus compañeros tuvo problemas porque los ejercicios estaban para Windows, que es el sistema más común, y él tenía una Macintosh, una Mac, una iMac, algo así. Entonces, obviamente no jalaba. Bueno, ciertas cosas no jalaban, entonces pues él tuvo que ingeniárselas porque no le queda de otra para cambiar de contexto. Entonces lo mismo, ustedes como ingenieros en sistemas, pues normalmente la gran mayoría pues ha trabajado para ambientes Windows, que eso es lo que viene en las computadoras comunes y corrientes, y es lo más popular y es lo más normal, dirían estadísticamente. Pero el detallote está en que el mundo real no es así. O sea, el mundo real te puedes encontrar con una macrocomputadora, donde es una computadora que se usan entre muchos, computadoras muy grandes, y que no usan Windows, usan Unix, o usan variantes de Unix, sabores que le llaman. O alguien necesita, no son usuarios y usan puro Macintosh, o usan, no sé, algún sistema propietario, ¿no? Entonces, pues tienes que acostumbrarte a eso, ¿no? O sea, la idea de que no hay una sola manera, de hecho, hace muchos años me tocó ir a Polonia y ver los enchufes y dices, madre, no le quedan, digo, no, pues no, son diferentes, no están de otra manera. Entonces necesitas un adaptador, necesitas ver una manera de poder cambiar lo que tienes tú contra lo que tienen los otros, ¿sí? Y muchas cosas, pues obviamente son diferentes, ¿no? Les digo, igual también me tocó una vez ir a un país musulmán, llegué un viernes, todo vacío, toda la gente en las mezquitas, y el domingo todo mundo trabajando, ¿no? Porque allá descansan los viernes y trabajan los domingos. Entonces, ¿a qué va todo esto? Lo que va es el concepto de numeración. Numerar, cada quien ideó una forma diferente de contar. Y aquí lo pueden ver. Entonces, el detalle, y para lo que nos afecta a nosotros, es de que en sistemas vamos a tener diferentes formas de contar. Es que estoy checando que sí esté grabando. Y también diferentes maneras de contar y diferentes maneras de representar. Entonces, en la computación normalmente se usan tres sistemas: el binario, el octal y el hexadecimal. Pero la lógica para manejarlos a todos, bueno, de hecho les digo porque a mí esa clase me la dio un matemático, es la misma. O sea, no importa de que si estás usando un concepto, otro concepto, el otro, es igual, ¿eh? Es idéntico en cualquier caso. Por ejemplo, en el caso de los egipcios, ¿no? Que si se fijan, pues son puros múltiplos de 10. 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000. ¿Ok? Ahora, primer cosa que tenemos que tener en un sistema de numeración. Primero, ¿qué es un sistema de numeración? Aquel que nos permite contar, ¿sí? Y que nos permite hacer las operaciones aritméticas básicas, que es suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Que en realidad es igual. O sea, si nosotros entendemos bien que es una suma, si entendemos bien que es una resta, multiplicación y división, ¿a qué me refiero con bien? Me refiero con que entiendas el proceso, no que lo hagas mecánico. Regresando a los sistemas operativos diferentes, a las plataformas. Si tú entiendes bien cómo programar, no importa que te metan Android, que te metan a
Linux, que te metan a lo que sea. Programar es programar en donde sea. La diferencia es, obviamente, es el contexto, son las librerías, son ciertas cosas, pero el concepto como tal, o sea, la suma, el concepto de suma, no importa que hayan sido egipcios, mayas, aztecas, lo que sea, es el mismo, ¿eh? El concepto de suma como tal es idéntico. Lo que cambia, obviamente, es el sistema de numeración y ciertas pequeñas reglas, pero la gran mayoría es todo es igual. Primer punto interesante en un sistema de numeración. Uno, lo que nosotros llamamos el concepto de base. La base es lo que te define de cuántos en cuántos cuentas, ¿sí? Ahora, en una pregunta, ¿por qué creen que la mayor parte de los sistemas de numeración fueron en base 10? ¿Por qué contamos de 10 en 10? Bueno, son teorías, ¿eh? A ver, compañeros, ¿por qué creen que contamos de 10 en 10? ¿No se les ocurre? Volteen a ver sus manos. ¿Cuántos dedos tienen? ¿Sí me escuchan? 10 dedos. Escuchamos que tenemos 10 dedos. Sí, tenemos. Ok, ¿qué pasaría si tuvieran 8 dedos? Contaríamos. ¿Contaríamos 8 en 8? Ajá. Pues son Sí. múltiplos de 8. Si tuvieras, exacto, multiplicarías en múltiplos de 8, es decir, 8 a la 1, 8 a la 2, 8 elevado a la 3, 8 elevado a la 4. Entonces contaríamos diferente, ¿sí? Es igual, ¿no? Que por ejemplo muchos sistemas se basaron en base 20 porque supongo que también usaban los dedos de los pies. Son teorías, ¿eh? Que yo recuerde no hay nada así definido, pero bueno, son teorías. Primero, la base. La base te dice de cuánto en cuánto vas a contar. Una cosa súper importante en esta unidad consiste en el concepto de que se olviden un poquito de los números en los nombres que tenemos. Es decir, alguien va a ver un 11 y ya no va a haber necesariamente un 11, sino va a ser un 1, base algo. ¿Sí? Entonces, la base es lo que te permite decir de cuántos en cuántos cuentas. Un ejemplo clásico que tiene que ver mucho con el concepto de base es el concepto de moneda, ¿sí? Una pregunta, si les digo que les voy a pagar, imagínense que yo soy un empleador y voy a contratar programadores. Si les digo que les voy a pagar 100 por hora, es lo mismo que les diga que les voy a pagar 100 yenes, 100 euros, 100 pesos o 100 dólares. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No, pues No, no, porque ¿verdad? cada moneda vale diferente. Exacto. Entonces va a ser lo mismo. Un 1, base 2 no vale lo mismo que un 1, base 5 y un 1, base 40, ¿sí? O sea, aunque tengan la misma cifra, 100, no vale lo mismo, ¿sí? Sí, o sea, si por ejemplo le das una libra esterlina en Inglaterra a a un mesero o mesera, pues se pone feliz, ¿no? Bueno, también se pone uno aquí. Digo, una libra vale como 26 pesos, 28 pesos. ¿Sale? Entonces, obviamente, él no vale lo mismo. Entonces, primera cosa que tenemos que tener, la base. ¿Sí? Entonces, normalmente en esta unidad vamos a ponerle un subíndice, es decir, un numerito abajo, donde te debe de decir la base. En base a la base es como vas a hacer las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Primera parte. Segunda parte. Tienes que tener un alfabeto. El alfabeto es el número de dígitos que puedes usar. ¿Cuál es el alfabeto del sistema base 10? ¿Cuáles son los dígitos que podemos usar? A ver, díganme, compañeros, ¿cuáles son los dígitos que podemos usar? ¿No se les ocurre? Miren, sí comparto pantalla, ¿verdad? Tengo el base 10. ¿Cuáles son los números que tengo disponibles, compañeros?
1, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué el 10 no lo tengo disponible? Porque son 2 dígitos. Exacto, porque ya no es una... Todo alfabeto es simplemente un solo símbolo que representa una cantidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, en base 10 tenemos 10 dígitos. ¿Cuáles son los 10 dígitos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, le pongo binario, que significa base 2. ¿Cuántos tengo disponibles? El 1 y el 0. Ok, ¿por qué no tengo el 2 o el 3? Porque no son binarios. Porque no están dentro del alfabeto. Ah, A ver, imagínate, yo me voy a Rusia y les digo guacamole. ¿Tú crees que me entiendan? no, ¿Por qué? porque no hablan español y no Porque saben. no está dentro de su lenguaje, de su léxico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, no está dentro de y por lo tanto, pues dicen, what is... No, bueno, no sé ruso, ¿no? Pero me imagino que se han de decir, bueno, ¿y eso qué es, no? Igual lo mismo, ¿no? Igual si tú oyes, bueno. Ahora, una pregunta, si cambio al base 8 octal, ¿cuál va a ser mi alfabeto? Del 0, 1, 2, 3 hasta el 8. ¿Hasta el 8? Sí, ¿no? ¿Seguro? No sé. A ver, volvamos a regresar. Base 10, ¿de dónde es el alfabeto? ¿Del 0 hasta dónde? Hasta el 9. Ok, en base binario, ¿cuál es el alfabeto? 0 y 1. En base 8, ¿cuál creen que sea el alfabeto? El 8. ¿De cuál a cuál? Del 0 al 8. ¿Seguros? Del 1 al 8. No, del 0 al 7. ¿Por qué? Porque son 8 números. Exacto, siempre son 8 números, pero empezando en el 0. ¿Están de acuerdo? Si tuviera la base 5, ¿cómo sería mi alfabeto? Del 0 al 4. Perfecto. Si tuviera la base 7, ¿cómo sería el alfabeto? Del 0 al 6. El 6. Ok, ahora, la base 16, que es la hexadecimal, ¿cómo creen que va a ser mi alfabeto? 0, 15. ¿O 15? Del 0 al 15, pero no es en la manera tradicional. Van a ser del 0 al 9 y luego va a ser A, B, C, D, E y F. ¿Cuánto vale A? 1. 10, No, 10, exacto. ¿Cuánto vale B? 11. 11, C, 12, 13, D. 14, 15. ¿Cuánto? Si yo pusiera FF en hexadecimal, ¿qué número realmente estaría representando? Estaría representando 15, 15. ¿Están de acuerdo? Si yo tuviera base 40, ¿cómo sería mi alfabeto? FFA. ¿Cómo? FFA. No, sería 0 al 9 y luego sería de la A hasta la Z y luego igual le pondría tener que poner 1, 2 o 3 simbolitos. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, entonces, una pregunta, ¿esto sirve para cualquier base? O sea, la base que es, me dice de cuántos en cuántos sumo. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok, entonces eso significa, primero, el concepto de base, de cuántos en cuántos sumo, o de cuántos en cuánto agrupo. Ese es el término más correcto. Cuando les enseñaron a contar en la primaria, ¿se acuerdan que hacían unos conjuntos? O sea, agrupaban ciertos elementos. Entonces decías, cuando se agrupan en 10,
Entonces lo representas por 1, 0. 1, 0 significa que tienes un elemento de la base. Entonces, 1, 0. A ver, vamos a verlo así, creo que es muy interesante. Miren, por ejemplo, aquí en la calculadora, yo le pongo 1, 0. Y si se fijan, en decimal significa un 2, porque es la base. ¿Estamos? Y en todas las demás también. Ahora, si yo le pongo en octal le pongo, limpio esto, y le pongo 1, 0, y me va a poner un 8 en hexadecimal y en octal, ¿sí? Lo que quiere decir 1, 0 es que es 1 vez la base, 0 veces sueltos. Es lo que se conoce como sistemas posicionales, que todo mundo sabemos. Es como les digo y les pongo, a ver, ¿quién quiere un 10 desde ahorita y ya se puede ir? Termina el curso. ¿Quién quiere un 10? No, Yo. Sí, yo ¿Ustedes también. quieren un 10? Sí, Génesis. Sí, sí. A ver, yo. una pregunta obvia. ¿Con 10 alcanzan a pasar? Yo quiero un 100, yo quiero un 100. No. No, No es cierto. Se acaban de dar cuenta que quieren, si les pongo un 10, quieren, ¿eh? Si quieren, les pongo su 10 de una vez y ya nos dejamos de líos. Pero una pregunta, ¿te sirve el 10? A mí No, póngame el 100, profe. La verdad, el 100 es en el sistema tecnológico. Recuerden que somos del 0 al 100. Necesitan mínimo un 70 para probar la materia. ¿Estamos de acuerdo? sí. sí. Entonces, estamos de acuerdo que en realidad lo que es un 1. ¿Cuál es la diferencia entre el 1 que tiene un 10 y el 1 que tiene un 100? Que tiene otro dígito de 0 para que el 10 Exacto. tiene... ¿Sí? Es la posición. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Estamos. Ahora, una pregunta. Si te vas y te comes unas enchiladas acá con la señora del puestecito ahí por el Carmen, y te comes las mismas enchiladas, porque son las mismas, en la parroquia, allá por Lomas, allá por Carranza, más bien, allá cerca de Morales. Pregunta, ¿te van a valer igual? No. No. Que en una te valen, no sé, 30 pesos, 35 pesos, y en la otra te valen 90 pesos. ¿Qué fue lo que cambió si son las mismas enchiladas? la ubicación. Ajá, el lugar, ¿no? Y En el uno es precio, un lugar, obviamente. sí, la gente con la que vas a convivir. ¿Sabían que los impuestos también son relativos? O sea, no vas a pagar de agua lo mismo si vives sin ánimo de ofender, ¿eh? Si vives en las Rivas Guillén o si vives acá en el Arbolito. Dice que la calidad de la red es mala. Si vives en esos lugares, no pagas la misma cantidad no pagas lo mismo por los servicios que si vivieras en Lomas o si vivieras allá por Avenida Chapultepec. No pagas igual, ¿eh? Entonces tiene que ver la posición, ¿ok? ¿Sí están de acuerdo? Sí, compañeros, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, eso significa que depende de la posición en la que esté. Si te pongo un 10, si estuvieras en la preparatoria, estarías feliz, ¿estás de acuerdo? Pero Sí. ¿qué pasa si te pongo un 10 aquí en el sistema tecnológico? Reprobado. Sí, contaría como 1. Pongo Pues, ¿no? triste. Contaría Repruebo. como uno del otro, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces es un sistema posicional, así se conocen. Son sistemas posicionales, ¿ok? ¿Y Sí. compañeros? Sí. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, profe. No, No. ninguna. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver. Ok. Entonces, a ver, regresando al material. En el material, a ver, debe de haber
Materiales de clase. Las prácticas. La práctica número 1. Ok, conversiones. Que eso es muy interesante. Ok, a ver, entonces de nuevo. A ver, déjenme ver si lo puedo. Está aquí en internet. Le voy a poner contactos de luz. Bueno, estos son los tradicionales que vemos nosotros, ¿no? Son los más comunes. Pero no son iguales en todos los países. Por ejemplo, contactos de luz en Europa. Si se fijan, ¿ven los contactos de luz que no son completamente iguales que aquí? Tengo un celular así, con contacto ese. ¿Sí? Sí, de hecho yo tengo un adaptador precisamente porque, te digo, una vez que fui allá, son así como esto que ven en esta imagen. Son así, o sea, el contacto de luz no es igual que el de nosotros, es como estos. Como estos es el que me tocó ver. Aceptar. No, ya, no dejes. No, bloquear. Ya estoy, no deslato. Bueno, no me deja ver, qué olor. Cochinada. Bueno. Espero que sí hayan visto la imagen porque esta me puso así de sangrona de que quería que Cierra le esa pusiera. ventana en la de donde está viendo la imagen, dile con clic derecho. Le va a dar Sí. una opción de abrir la imagen en vez de abrir la. Bueno, es que vean la imagen, básicamente. ¿Ok? ¿Se fijan que no es igual a la que usa normalmente? Entonces, ¿qué es lo que necesitan, compañeros, si se van a un país de esos? Un adaptador. Exacto, necesitan un adaptador. Ok, ahora, en el caso de nosotros, lo que necesitamos es un procedimiento para poder cambiar de la base 10, que es la que entendemos, a la base que necesita la computadora. ¿Están de acuerdo? Ahora, vamos al principio. La computadora, ¿por qué no entiende base 10? Pues lo vamos a ver de la siguiente manera. A ver. Recordemos que la computadora representa los valores de alguna manera. Entonces vamos a ver de la siguiente forma. Imaginemos que yo tengo que calificar a las personas. Imaginemos que tengo un montón de caras. A ver, voy a hacer con ustedes. Tengo sus caras aquí. Que bueno, muchos de ustedes no ponen la cara, ¿no? Solamente Génesis, Jesús Sebastián, Naidelin, ponen la cara, ¿no? Entonces, imagínense que yo tuviera un sistema en donde dijera, bonito o feo, nada más. O sea, diría, este es bonito, este es feo, este es feo, feo, bonito, bonito, feo, feo. ¿Qué sería más fácil, un sistema así o un sistema donde tuviera 10 posibilidades? Un sistema para implementar, o sea, para hacerlo. ¿Qué es más fácil, un sistema con 2 posibilidades o un sistema con 10 posibilidades? No, pues con 2. Con 2, fácil. O es feo o es bonito, ya, no te metes en problemas. O pasaste o reprobaste. O tienes el pelo largo o corto, ya. No de que lo tienes que medio mediano, que nada. ¿Estás clarito o estás oscuro? Ya. ¿Estamos? El sistema binario es muy sencillo de implementar porque nada más hay 2 posibilidades. Which one is one, no hay más. Si nosotros implementáramos un sistema base 3, base 4, base 5, base 6, el problema es que a la hora que lo quieres representar en un dispositivo físico, o sea, ya sea, por ejemplo, con el sistema binario, tú podrías, de hecho existen computadoras mecánicas, o sea, con engranes, con base binario. Incluso hay computadoras de agua, donde si pasa el agua es un 1, si no pasa el agua es un 0. Así de simple. Entonces la ventaja de que por qué se hicieron en binario es porque es el sistema más sencillo que existe. Obviamente que hay varias propuestas para hacer computadoras de otro tipo de base, pero esas son todas experimentales. Todavía no hay. ¿Ok? De hecho, las computadoras cuánticas usan más otra base, no usan el binario.
pero todavía nos cuelga para que usemos en el escritorio, o sea, para como ingenieros como nosotros, que usemos computadoras cuánticas. Entonces, por lo tanto, todavía vamos a hacer un buen número de años que sigamos usando el binario, ¿ok? Entonces, ¿por qué las computadoras usan binario? Porque es el más simple. ¿Están de acuerdo? Nada más, ¿cuántos tu alfabeto? 2 números, ¿no? 0 y 1, y ya. De hecho, ustedes podrían implementar, sin necesidad de electrónica, podrían implementar un sistema binario. Flojo, trabajador, oscuro, claro, calor, frío. ¿Me explico? O sea, implementar un binario es muy sencillo. Segundo sistema que se usa mucho, el sistema octal. El sistema octal se usa porque el problema que tienes con el binario es que son muchos, pero muchos números. A ver, vamos a ver simplemente. Imaginemos que yo tengo mi disco duro, ¿no? Entonces en mi disco duro le pregunto, que conste que tengo un disco duro chiquito, ¿eh? Porque cambié de computadora. Entonces me dice, hay 168.435.000, no, 168.435.052.544 bytes. Un byte son 8 bits y un bit es un 0 o un 1. Entonces significa que esto todavía lo tendría que multiplicar por 8. ¿Se imaginan la broncota que es manejar números de ese tamaño? Pues, son enormes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se agrupan. Entonces, en ciertas materias, pues, sobre todo en comunicaciones van a manejar el sistema octal, ¿sí? ¿Qué significa? Que tienen base 8 números del 0 al 7. Cada uno de esos números lo que va a representar son números binarios, porque al final de cuentas todo es binario, pero lo van a representar de una manera más conveniente. 3. El sistema hexadecimal, que es el que ven en la calculadora. En la calculadora de Windows, entran a la calculadora, y si te fijas, nada más maneja decimal, hexadecimal, octal y binario, nada más estos 4, en el modo programador. Aquí le tienen que cambiar para que te diga que es un modo programador, ¿sí? Entonces nada más contemplan eso. ¿Por qué? Por lo mismo, el hexadecimal es igual. El hexadecimal lo que te permite es representar números muy grandes de binarios en un espacio más pequeño. Recordemos que es el concepto de representar. Al final todo es binario, güey. Todo es binario, nada más que lo estás representando de otra manera para que sea más sencillo de entender. Pongamos el caso como empezó la computación. Cuando empieza la computación, básicamente solamente existía binario. Entonces, la gente que dijo, bueno, ok, eso suena muy bonito cuando eres matemático, cuando eres así físico, o le entiendes mucho a las matemáticas. Pero ¿qué pasa cuando se lo querían enseñar a un general que no era matemático? Entonces, tuvieron que inventar formas de traducción, ¿están de acuerdo? Un adaptador que cambiara una cosa a la otra, ¿sí? Entonces, regresando a esta parte, y regresando al material, hay un hoja de cálculo que se llama, conversiones, y lo que te pone aquí, cuando le pones en verde, te va a convertir a este número, te lo va a convertir de decimal, que es el que conocemos nosotros. A ver, de nuevo, decimal es el que manejamos nosotros, es el bonito, el que está súper acostumbrado, pero lo tienes que adaptar o traducir hacia el base 2, base 3, base 4, base la que quieras. El procedimiento es exactamente igual. O sea, en lugar de que te diga, es que mira, para binario se hace así, para octal se hace así, No, es el mismo procedimiento. El procedimiento es el siguiente. Si quiero traducir de base 10 a una base, a cualquier otra base, lo que tengo que empezar a hacer es dividir, ¿sí? Y a ver, vamos a ver el procedimiento, el cual pues, es bastante sencillo. A ver, si yo divido 3 entre 2, que es la base, ¿cuánto me da y cuánto sobra?
Abajo es lo que da y abajo es lo que sobra. Si divido 3 entre 2, ¿cuánto me da? A ver, díganme, compañeros, ¿cuánto? 1.5. No, todo en números enteros. Sí vamos a manejar decimales, pero no ahorita. Ahorita ya después les digo cómo se hacen decimales. 1. ¿Cuánto sería 3 entre 2? ¿Cuánto te da? 1. 1, ¿y cuánto te sobra? 2. ¿Cómo? A ver, hagan la 5, operación ¿no? de nuevo. Sobra .5, ¿no? O 5, no sé. No, les dije que todo es en números enteros. Si divido 13, de hecho, lo correcto es 3 entre 2 te da a 1. ¿Y cuánto te sobra? 1. 1. ¿O no? Vamos, compañeros. 3 entre 2 te da 1 y te sobra 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo que así te da la división? Ok. Luego, este que está abajo se pasa para acá y vuelves a hacer la misma operación. 1 entre 2, ¿cuánto te da? En números enteros. 0. Te da 0. ¿Y cuánto te sobra? 0. Te sobra 1. ¿Sí o no? ¿Sí, compañeros o no, compañeros? No, profe, yo no entendí. Que mira, La verdad que no se aclara. tienes un 3 y lo divides entre 2, ¿cuánto te da? A 1. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí o no, compañeros? Sí, sí, sí. Ok, tienes 3 entre 2 porque la base es 2. 3 entre 2 te da a 1. ¿Y cuánto te sobra? ¿Cuánto es lo que queda 1. abajo? 1. ¿Sí o no? 3 entre 2 te da 1 y te sobra 1. Eso que te sobra lo pones acá. Y vuelves a dividir. 1 entre 2 te da a 0 porque es más chico y te sobra 1. Este en azul es el número en base 2. ¿Cuál es la diferencia con la base 3? ¿Qué es lo que pasa 3 entre 3? 0. Aquí se ven las fórmulas, ¿eh? ¿Cuánto te da 3 entre 3? 1, ¿Y cuánto te sobra? 0. 0. Exacto. Arriba pones lo que te sobra y este 1 se acarrea. 1 entre 3, ¿a cuánto te da? 3. ¿Y cuánto? No, 1 entre 3. No. Señores, ¿no saben hacer divisiones mentales? Da 0. Da 0. ¿Y cuántos te sobran? ¿Cuántos te sobran? 0. 0. Entonces ya cuando te da 0 abajo ya no le sigues. ¿Qué es lo que pasa a partir del 4? 3 entre 4 te dice que te da 0 y te sobran 3. 3 entre 5 te dice que te da 0 y te sobran 3. Sí, ¿por qué? Porque a partir del 4, que es un número más grande, ya no es representativo. Ahora, vamos a cambiarlo en lugar del 3, vamos a ponerle un 10. Y vamos a volverlo a hacer. 10 entre 2, ¿cuánto te da? 5. ¿Y cuánto te sobra? ¿Cuánto te sobra? ¿Cuánto te da 10 entre 2? Te da 5. ¿Y cuánto te sobra? 0. Ok. Luego es 5 entre 2. ¿Cuánto te da? 2.
Entre 2, ¿y cuánto te sobra? 1. 1. Lo que vas poniendo en azul es lo que te sobra. El 1. ¿Sí? Dice 2 entre 2. ¿Cuánto te da? 1. ¿Y cuánto te sobra? 0. Ok, a ver, se los voy a poner de nuevo. ¿Cuál es la idea? No, es que no se ve así. La idea es que divides esto que está aquí, lo divides entre la base. ¿Sí? Divides 10 entre 2 te da 0 y te da 5 y te sobran 0. 5 entre 2 te da a 2 y te sobra 1. 2 entre 2 te da a 1 y te sobran 0. 1 entre 2 te da a 0 y te sobra 1. Ya cuando te da 0 ya no le sigues. El 10. 10 entre 3, ¿a qué te da? 3. A 3. A 3. ¿Y cuánto te sobra? 1. 1. 3 entre 3, ¿a cuánto te da? 1. ¿Y cuánto te sobra? 0. 1 entre 3, ¿a cuánto te da? A 0. A 0 y te da a 1. 1 entre 3 te da a 0 y te sobra 1. Cancela. 1. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, 10 en base 2, en base 4. 10 entre 4, ¿cuánto te da? A 2. 10 entre 4 a 2. ¿Y cuánto te sobran? 2. 2 entre 4, ¿cuánto te da? A 0. ¿Y 2. cuánto te sobran? 2. Cuando el número es más pequeño que la base, entonces ya nada más queda lo que sobra. ¿Están de acuerdo? ¿Me repite, por favor? Sí, de nuevo. 10 entre 4, ¿cuánto te da? A 2. A 2, ¿y cuánto te sobran? Sobran 2. ¿Ok? Lo que ves en azul es lo que va sobrando. 2 Ajá. entre 4, ¿cuánto te sobra? Da 2 y sobra 0. No, da a 0 y sobran 2. Sí, perdón, lo confundí al Sí, revés. no, porque si fuera que diera 2, significaría que serían 2 por 4, 8. Y ya no es 8. ¿Sí? ¿Qué pasa en el 5? 10 entre 5, ¿cuánto te da? A 2. ¿Cuánto te sobra? 0. 2 entre 5, ¿cuánto te da? 0. A 0. Te da 0 y ¿cuánto te sobra? Los 2. Ok, entonces, de nuevo. 10 en base 2 es 1, 0, 1, 0. ¿Cuánto es 10 en base 3? Esto es lo de azul, ¿eh? ¿Cuánto es 10 en base 3? 1, 0, 1. ¿Cuánto es 10 en base 4? 2, 0. 2. Es un montón de ceros. ¿Y cuánto es al final? ¿Cuánto es 10 en base 4? ¿Cuánto es 10 en base 4, compañeros? 2, 2. Exacto. ¿Cuánto es 10 en base 7? 1. ¿Cuánto es en base 7? 1, 3. 1, 3. Y a ver, aquí le voy a cambiar en esta parte, le voy a poner un 10. ¿Cuánto es 10 en base 10? 1, 0. 1, 0. ¿Sí es lógico o no? Sí. ¿Cuánto es en base 16? 0, 10. 0, 10, pero como el 10 no se puede poner, se debe de poner una A. Recuerden que en cada casilla solamente puede ir un símbolo, no puede ir más de un símbolo. ¿Ok? Ok, entonces sería 0A. Sería 0A, exactamente. Entonces, a ver,
Imaginemos un número muy grande, por ejemplo, un 100. Fíjense cuántos números se necesitan para hacerlo en binario. Un 100 en binario, ¿cuánto equivale? ¿Qué número sería? Un número en base, el 100 en binario, ¿cuánto es en binario? 1100100. Exacto. ¿Cómo sería en base 4? En base 4, ¿cómo funciona? Sería 00011210. Exacto. ¿Cómo sería en base 6? 244. Exacto. A ver, entonces, ¿cuál ocupa menos espacio? ¿La base 2 o la base 6? La 6, ¿no? Hace 6. La base, entre más grande la base, ocupa menos espacio, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Sí, por ejemplo, vámonos a la 16. En la 16 sería 6,4. O sea, si pone 6,4 equivale a esto, es lo mismo. Les digo, un ejemplo que se pueden ver muy sencillo es el ejemplo de las monedas. ¿Es lo mismo que ganes 8 pesos al día que ganes 8 dólares al día, a la hora? No. Entonces, este 6,4 vale lo mismo que este 1100100. Disculpe, profesor. ¿Qué pasó? Entonces sería como que se va simplificando. Lo vas adaptando, lo vas traduciendo. Lo traduces. O sea, es lo mismo, es el mismo número, nada más que lo ves representado de otra manera. ¿Sí? Ya estoy entendiendo más o menos. Es lo mismo, es exacto, o sea, la cantidad es exactamente la misma. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia, compañeros? Se podría decir que la escritura, porque es más corta en base 6 que en base 2. Exacto, imagínate, tienes 40,000 pesos. ¿Es igual que si lo traduces a dólares? No. Son menos, ¿verdad? Sí, serían más cortos. Exacto, y si lo tradujeras a euros, Sería todavía más corto. ¿estamos? Pero una Sí. pregunta, ¿la cantidad no viene siendo lo mismo? La cantidad sí, pero la numeración después La ya sería distinta. representación no. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Sí. ya para irnos, ¿les ha tocado ver una imagen en un celular y ver la misma imagen en la televisión? Sí. Sí. ¿Y se ven iguales? Se ve más chico. Sí, se ven más chicos. Sí, porque es la misma cantidad, pero lo que importa aquí es cómo lo representas. ¿Ok? Entonces, por favor, vayan viendo cómo funciona esta hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí que dice el cociente es una división. Aquí que dice el mod, que es el módulo, es lo que sobra. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí lo que va haciendo es divisiones. Y acá arriba es lo que va sobrando, sobrando, sobrando. El número son lo que va sobrando. ¿Ok? Esa es la manera en que lo haces. Vas dividiendo, dividiendo, dividiendo y luego lo que sobre. ¿Cuál es el problema? El problema es que no, como no lo estás viendo como la rayita, mañana lo vemos en la presentación. O sea, se les hace más complicado porque porque están acostumbrados a verlo. Ahorita les voy a poner sistema binario, que es otra presentación. A ver. Están acostumbrados a ver las divisiones como esto, como rayitas. ¿Sí me explico? Y lo entienden mejor así, puede ser que lo entiendan mejor.
En que dices 25 entre 2 te da 2 y te sobra 1. 2 entre 2 te da 0 y te da 6 y te sobra 0. 6 entre 2 te da 3 y te sobran 0. O sea, como que lo ves más así, con rayitas y cosas por el estilo. Pero eso es como lo entiendes. La división es igual. O sea, siempre es lo mismo. La diferencia es cómo lo vas entendiendo. Claro que aquí al momento de formar el número, pues lo tienes que voltear, ¿no? Porque este 1 de acá es 1, este 0 es este 0, este 0 es este 0, este 1 es este 1 y este 1 es este 1. ¿Sí? Pero realmente el detalle es ese, ¿no? Que muchas veces te quedas con la idea de que la división es un palito y es una casita y cosas así. Pero lo interesante para nosotros de sistemas es que no siempre va a ser así, ¿eh? O sea, las cosas van cambiando. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero con otra representación, ¿ok? ¿Sí queda claro el concepto? ¿Queda Sí, claro? sí, ¿Queda sí. claro? Sí. ¿Sí? Ya, y les digo, fui a un país musulmán y me preguntan, ¿eres cristiano? Y le digo, pues sí, soy cristiano. Y porque por ejemplo, para ellos tiene esa connotación, pero ni modo que les diga, no, es que soy católico. Pues para ellos se van a quedar como, ¿y eso qué? O sea, para nosotros los católicos, los cristianos, todos son lo mismo, ¿no? Entonces, y que al final es cierto, es lo mismo. Entonces, es lo que quiero que entiendan. Voy a tener la grabación.